verdad que si las empresas cometen grandes errores, cometen grandes fallos, proporcionan productos que la gente realmente no necesita o incluso producen una serie de mercancías que pueden ser bastante perjudiciales para la gente o incluso para sus propios trabajadores, pagan las consecuencias porque el mercado se lo hace pagar y terminan desapareciendo? Es decir, ¿el mercado estaría limpiando a estas empresas que no estarían produciendo acorde a lo que establece el interés social? Pues esta idea la tienen muchos capitalistas, especialmente los liberales. Pero es que vamos a desmontar esta idea. Esta idea no se sostiene para nada y solamente tenemos que utilizar la propia historia para demostrarlo. No obstante, sí que hay estudios científicos sobre el tema. Por ejemplo, aquí en este estudio científico se comenta que las empresas solamente pagan por sus errores en algunos casos y que esto no es siempre, y se proponen otros mecanismos de intervención que sí que funcionen mejor que esa intervención social. No obstante, vamos con la historia. Yo aquí voy a comentar una serie de empresas que cometieron una gran cantidad de errores o que cometieron al menos errores increíblemente importantes, lo suficiente como para que el mercado lo desplazara hasta tal punto de que lo hiciese desaparecer, y vaya a ser vosotros mismos, bueno, no vosotros mismos, al final lo vamos a ver también, si estas empresas han desaparecido o no. Empezamos con la década de los 70. Aquí teníamos a la empresa Ford que sacó su Ford Pinto, que es considerado uno de los coches más peligrosos. Estamos hablando de que este coche, por sus características de cómo había sido construido para reducir costes, bastaba un leve golpe para que el coche se llegase a incendiar. Claro, ante esto decimos, ostras, ¿es que Ford no testeó absolutamente nada? Sí que testeó. Estaban al tanto de su excesiva peligrosidad, pero les salía caro tanto retirarlo del mercado como invertir en mejorarlo. Y a pesar de ser conscientes de los riesgos durante las susodichas pruebas de seguridad, los directivos optaron por obviarlas. ¿Cuándo se desata de verdad el problema? Bueno, pues cuando se revela que al menos 500 personas perdieron la vida en accidentes relacionados con el Ford Pinto. Y es que Ford llegó a realizar un análisis, llegó a realizar un estudio sobre qué era lo que le salía más rentable. Y vio que indemnizar a la víctima le salía más rentable que solucionar un error que le costaba $5. En serio, estas fueron las cuentas que realizó Ford. Contando que si tuviese que indemnizar a cada ser humano que hubiese sido afectado con $200.000 por cada muerte, lógicamente se indemniza a la familia, y teniendo en cuenta un número aproximado de muertes que se podían llegar a predecir, contabilizaron que le iba a salir pues $36 millones estas indemnizaciones. Sin embargo, $5 cada coche, más de 10 millones de coches, $50 millones en reparaciones. Dijeron, pues la vida de un ser humano cuesta $200.000. Esto es en serio. Esto es sacado de un informe de Ford. Pero bueno, lógicamente aquí el mercado actuó y... vaya, pues no. El valor de la empresa por acción aumentó un 250% desde esa época hasta ahora. Ah, y si fueseis accionista de Ford en ese momento, estaríais recibiendo unos dividendos que estarían siendo no pequeños, porque cada año estaríais reinvirtiendo un poquito y estaríais recibiendo 15 céntimos por acción. Una empresa que fabricó el coche más peligroso del mundo y que estableció un precio para la vida humana, $200.000. No olvidemos tampoco el caso de Nestlé. Y es que este caso, si no recuerdo mal, era del 2019 o 2020. Helados que Nestlé tuvo que retirar por contener óxido de etileno, que es altamente cancerígeno. Pero bueno, que esto no es la única empresa que afecta a la salud de los seres humanos. DuPont, culpable de utilizar los químicos eternos. ¿Qué es esto? Nada, una cosa muy tonta. Y es que esto empezó cuando un granjero pidió a un abogado que analizara el por qué estaban sus vacas muriendo. Y es que se le murieron 90 vacas. Y dice, hombre, aquí tiene que estar pasando algo más y a lo mejor puede recibir una indemnización. Bueno, pues este caso se convirtió en que se tuvo que indemnizar a 3.500 personas en Estados Unidos porque estaban padeciendo graves enfermedades por esto, porque se estaban contaminando la agua. Estamos hablando que DuPont pudo provocar enfermedades como cáncer de riñón, cáncer de testículos,
úlcera en el colon, infertilidad, hipertensión y afectaciones de la tiroides. En 2015 se dieron indemnizaciones por valor de más de 600 millones de dólares. Pues esto lo dejaron de usar en 2006, pero es que esto lo sabían desde el año 1980. Estuvieron 26 años sabiendo que esto estaba ocasionando estos problemas. Bueno, pues las petroleras sabían que utilizar plomo en el petróleo era altamente problemático para nuestra salud. Cuando se estableció de que se iba a utilizar plomo, los científicos dijeron, oye, esto puede ser peligroso. Bueno, pues General Motors dijo, bueno, pues hagamos un estudio científico. Nosotros financiamos el estudio con una condición. Nosotros tenemos que aprobar el resultado que salga. Bueno, a lo mejor recordaréis el caso de Volkswagen, ¿no? De que estaban manipulando los contadores que establecían cuánto dióxido de carbono se estaba llegando a emitir. A lo mejor pensáis que después de esto, Volkswagen empezó a dejar de vender tantísimas unidades de vehículos, tantísimas unidades de coches, provocándole un gran problema económico y financiero. No. Bueno, solamente ocurrió a partir de 2020. A lo mejor por tema de la pandemia, pero no por nada de esto. ¿Recordáis el caso del Boeing 737 MAX que en el año 2018 y 2019 provocó uno de los mayores accidentes aeronáuticos que conocemos? Bueno, se han contabilizado 346 muertes. ¿Y por qué? Pues porque la empresa estableció un nuevo mecanismo que se llamaba MCAS que no incluyó en ningún documento, en ninguna guía, en ningún manual. Y de hecho, la empresa trató de convencer a los reguladores de que no se tenía que entrenar a los pilotos con este mecanismo. De hecho, el Congreso de Estados Unidos establece que estos accidentes se debieron en gran parte a la falta de voluntad del fabricante de las aeronaves para compartir sus detalles técnicos. Pues tampoco es el único caso, oye. Talidomida. ¿Recordáis esto? Fue un fármaco que afectó a miles de bebés. Se estima que por el consumo de este fármaco en mujeres embarazadas, aproximadamente 80.000 bebés pudieron llegar a fallecer y 20.000 teniendo grandes malformaciones como por ejemplo no haber desarrollado las extremidades. Estamos hablando de miles de bebés. 3M. Acuerda pagar 6.000 millones de dólares para resolver demandas. ¿De qué tipo? Bueno, porque estaba haciendo unos tapones que no te prevenían del ruido que pudiese estar provocando los disparos. Esto le afectó especialmente a los miembros del ejército. Es como si compras los cascos de la obra para protegerte el oído de cuando estás taladrando, pero eso realmente no te protege el oído. 6.000 millones. La SM ha tenido varias de estas, por cierto. Pero bueno, ¿cómo olvidar a Juan Roig, no? Una trabajadora de Mercadona pasa más de 27 horas muerta en un almacén. 27 horas. Es más de un día. ¿Estas empresas han caído? No. ¿Y por qué? Bueno, si era una empresa pequeña, si cometes un gran error con alguna mercancía que intentes vender, sí que te puede llegar a afectar bastante y podría llegar a desaparecer. Eso es cierto. Pero si eres una empresa grande, esto no funciona así. ¿Y por qué? ¿Y por qué no desaparecen? Bueno, porque normalmente estas empresas grandes cotizan en bolsa o al menos, incluso aunque las empresas grandes que no coticen en bolsa siempre siguen los mismos parámetros y siguen las mismas reglas del juego que las que sí que cotizan en bolsa. Y es que es muy importante para cualquier tipo de inversor o para cualquier persona que esté participando en la empresa teniendo acciones de las mismas, es muy importante este valor, el flujo de caja libre. Esto, por cierto, es sacado del documento 10K de 3M. El flujo de caja libre es cuánto efectivo, aunque no necesariamente tiene que ser dinero en efectivo, también puede ser simplemente el dinero que tienen disponible en las cuentas bancarias, es como lo que tendrían ahorrado y que lo pueden usar, por ejemplo, para pagar deuda. Sabemos que las empresas normalmente tienen una deuda que lo van refinanciando a lo largo de los años. Pues pueden utilizar ese dinero, ese flujo de caja libre, ese efectivo, para ir pagando esas deudas futuras. Imaginemos también que una empresa de repente tiene que hacer una gran inversión, pero tienen una gran cantidad de flujo de caja libre, por lo tanto podrían simplemente utilizar ese dinero para financiar eso y están utilizando al fin y al cabo fondos propios.
¿Qué es lo que sucede? Que cuando la empresa es lo suficientemente grande, por cierto, de aquí 3M, si os fijáis, tuvo que pagar 6.000 millones o acordó pagar 6.000 millones en 2023, eso es 2023, cuando el flujo de caja libre ya eran 5.000 millones. Es decir, que lo puede hacer casi que sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando la empresa es relativamente grande, normalmente este flujo de caja libre, el que tenía del año anterior, normalmente lo termina gastando. Y el que te termina quedando son los beneficios de este ejercicio. De hecho, el flujo de caja libre debería coincidir o ser bastante similar a los beneficios netos. ¿Esto de dónde termina saliendo? Del trabajo socialmente necesario del conjunto de los trabajadores de la empresa, de esa plusvalía que se le estaría extrayendo a los trabajadores. Así que, ¿de dónde sale esta capacidad de resistencia de estas empresas? Exacto, del trabajo enajenado a los trabajadores de la misma empresa. Son los trabajadores los que crean tantísimo valor que en caso de que su jefe, su empresa, cometan unos errores garrafales que suponga y que afecte a la vida de miles de personas, aun con esa crean el suficiente valor para hacer frente a unos años que les vengan malos. Los trabajadores han creado tanto valor, se les ha extraído tanta plusvalía que pueden compensar los siguientes años aunque vengan horriblemente malos, aunque sean años de pérdida. Lo estarían compensando con el trabajo enajenado, con la plusvalía acumulada de años anteriores. Y bueno, si queréis otro ejemplo de empresas que han tomado malas decisiones, empresas que han afectado gravemente a la vida de miles de personas, tenéis lo que ha ocurrido en Valencia el día 29 de octubre, cuando era una alerta roja la que había establecida por la AEMET esa misma mañana, a primera hora. Veremos a ver cuántas de esas empresas terminan desapareciendo, ¿no? Pero bueno, eso sobre el caso de Valencia lo vamos a comentar más adelante, porque este mismo vídeo no termina aquí, sino que hay otra parte que es, vale, sabemos que estas empresas grandes se pueden mantener por ese trabajo enajenado a sus trabajadores, por esa plusvalía acumulada que se le estaría extrayendo a los trabajadores. Pero hay otro factor más, hay otra cosa más que está influyendo, hay otro factor que está defendiendo a estas empresas. ¿Y cuál es? Pues eso es lo que vamos a ver en otro vídeo. Y después de ese vídeo utilizaremos una complementación sobre lo que ha ocurrido en Valencia, que es que casa perfectamente con lo que se va a comentar o lo que se ha comentado en este y en el siguiente. Pero bueno, eso ya es para otros vídeos. Atento al siguiente, que va a estar bastante interesante, creo.